Hola, ¿qué tal? Yo soy Francis Pérez. Iniciamos en estos momentos Metro por Metro, un programa de interés general, noticias, análisis e informaciones generales y sobre todo nacionales. Con la ausencia en estos momentos de nuestro productor general, que por motivo de un percance que tuvo en su vehículo, iniciamos este programa solo. Pero esperamos que en el camino se integre nuestro productor general, Héctor Reynoso. Bueno, muchas noticias importantes. Vamos a iniciar diciendo que el plan de seguridad ciudadana, dicen los reformistas, que debe incluir una mejoría en la calidad de vida de la gente. ¿Es correcto eso, señores, amigos y amigas? Es necesario, como dice Quique Antún, mira, que nunca he coincidido con Quique Antún, pero en este momento creo necesario que este plan que se acaba de poner en práctica, el gobierno de Danilo Medina, realmente está poniendo un plan nacional para combatir la delincuencia, los actos que se vienen produciendo, que están haciendo que muchas personas, mujeres, niños, adultos, ¿no?, caigan de las manos de los delincuentes. Quique Antún dice que es importante que se creen nuevas plazas de trabajo para que se integren a las personas, se integre al pueblo, a la juventud, y que además de esto, la integración a los empleos, se creen canchas deportivas, se eduque a la gente o se reeduque, que haya una educación familiar sobre todo. Nosotros hemos venido diciendo aquí en este programa que el país necesita en estos momentos de una reeducación, de una reingeniería a nivel nacional en todos los órdenes, porque óyeme, en la forma que va este país, vamos hacia el despeñadero. La juventud en este país, en estos momentos, anda en otra cosa, menos en integrarse al proceso educativo. La juventud no quiere estudiar, no quiere formarse de manera técnica en las escuelas, porque entiende, claro, por el mal ejemplo que dan nuestros gobernantes, sobre todo nuestros funcionarios, porque le han metido en la mente a la gente que la mejor manera de uno vivir bien es enriqueciéndose de manera ilícita, no importa cómo llegue ese dinero. Y por eso nuestra juventud, que son los que más están delinquiendo, le da un comino asesinar a un dominicano inocente para quitarle una simple cartera que a lo mejor no tiene nada en la cartera. Lamentablemente, así es que anda nuestra juventud. Entonces, este plan concebido por el gobierno para frenar la delincuencia, no basta con tirar los 7,000 militares a la calle o a las calles. Es necesario, sí, que se tiren a las calles, pero debe haber una integración total de la sociedad, de los grupos comunitarios, de los grupos culturales, en este plan orquestado por el gobierno, porque de nada vale que los militares anden por ahí por las calles y que no sepan realmente quiénes son los que están delinquiendo en las calles y en nuestros barrios. Solamente los organismos de seguridad están en capacidad de detectar a ese tipo de personas, y también los propios comunitarios de los barrios, que son los que conocen el movimiento, la dinámica de los barrios diariamente, cómo se desenvuelven esos barrios. Si se integran a esos comunitarios, esos dirigentes de los clubes, de las asociaciones, de los centros de madre, de los clubes de madre, ¿no?, y de la sociedad civil a este plan, podemos estar seguros que va a surtir sus efectos, y el pueblo en poco tiempo podría retomar, aunque sea medianamente, parte de la paz que hace falta en estos momentos. Eso es interesante, es importante. Un llamado al presidente de la República también, que integre
a su organización, a ese tipo de trabajo, que le dé, lo empodere para que los dirigentes también hagan el trabajo en los barrios y que los propios comités intermedios del Partido de la Liberación Dominicana sirvan de local para reeducar a la población, a la juventud que anda perdida, que anda en las drogas y que está en el microtráfico constantemente. Eso es importante que el presidente, pero para esto tiene que disponer de un presupuesto que pueda garantizarle a esas personas que se van a integrar, que también van a dejar su comidita en su casa y que no va a tener problema a la hora de llegar a su casa, a su vivienda, van a encontrar sus alimentos, ¿no? Eso es interesante que se ponga en práctica. Otra cosa, Venezuela, la hermana República de Venezuela, en estos momentos está atravesando una situación delicada como consecuencia de lo que dicen los norteamericanos y la oposición venezolana, encabezada por Capriles y otras, yo no digo crápulas políticas, pero yo creo que se merecen ese nombre, entre comillas, están tratando de desvirtuar el proceso que vive la hermana República de Venezuela, un proceso democrático, un proceso participativo. Ahora bien, lo que ocurre es que ese Congreso que eligió el pueblo venezolano en unas elecciones libres, que ganó la mayoría, la oposición, se ha dedicado a socavar las bases del pueblo venezolano, a desacatar las órdenes establecidas por las leyes y por el superior gobierno. Entonces, ¿qué es lo que desean? ¿Qué es lo que quieren el sector que encabezado por la oposición de Capriles? Desplazar al gobierno venezolano sobre la base de un golpe de Estado institucional o constitucional. Entonces, ahora resulta y viene a ser que el chavismo encabezado por Maduro y Diosdado le han dado con la misma vara a ese sector. La Suprema Corte de Justicia de Venezuela acaba de tomar el control del Congreso en Venezuela y el pueblo venezolano, o una parte del pueblo importante, está en la calle defendiendo a su gobierno. Ciertamente el gobierno de Maduro ha cometido muchos errores, hay que reconocer, pero esos errores realmente no deben llevar a la oposición y al gobierno norteamericano a tomar medidas para hacer colapsar la institucionalidad democrática elegida por el pueblo en unas elecciones democráticas, libres y participativas. Es necesario, desde luego, que el gobierno de Maduro se autocritique y trate de enderezar los entuertos que ha cometido a lo largo de su mandato, porque, de hecho, si continúa de esa manera, da pie para que los enemigos del pueblo venezolano y su propio gobierno y su propio partido accionen contra el gobierno bolivariano, que pienso yo que no ha tomado las medidas necesarias en favor de su pueblo en los últimos tiempos, porque le han creado bastantes bloqueos, un bloqueo con la comida, los alimentos. En Venezuela en estos momentos es difícil conseguir alimentos porque los empresarios lo esconden con la finalidad de crear crisis. Entonces, esa crisis que no es producida por el gobierno, sino por la oposición y por los empresarios, entonces es agarrada como carne de cultivo por los enemigos para decir que es un gobierno que no cuenta con el respaldo popular. Ciertamente, Maduro debe sentarse con la oposición. Es necesario que se siente con la oposición y decidan ahí en una mesa de negociación que Venezuela debe estar primero antes que todo y que no conviene un golpe de Estado a la institucionalidad democrática, porque pasaría como en el 1963, cuando le produjeron el golpe de Estado a la nación dominicana, que el gobierno de Juan Bosch fue derrocado por sectores aquí cavernarios, por retranca, por una oligarquía que solamente le interesa enriquecerse a costa del bolsillo del pueblo. No debe suceder esto. Maduro tiene que sentarse con la oposición y negociar y coordinar, pero la oposición debe esperar las elecciones
porque ya las elecciones se dieron en el 2015 y el pueblo decidió y le dio una parte importante a ellos, que ellos no han sabido manejarse, eso es otra cosa. Pues vámonos a la primera pausa y en breve regresamos.